¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Ya me encuentro en un domicilio, ahora haciendo la instalación de plomería que les había comentado en las charlitas. Nada, quería mostrarles simplemente qué herramientas básicas fui trayendo hoy para, bueno, desarmar, dado que tengo que desarmar la cocina, tengo que todo lo que es mesada, levantar los azulejos. Va a haber que hacer temas de electricidad, tema de gas, obviamente plomería, trasladar el termo acá al lavadero, o sea que voy a tener que tener un montón de herramientas. Pero bueno, para arrancar traje una moladora, una de las Black Decker chiquitas que tengo, un alarguecito primario, básico, de caja de herramientas, bueno, varios cortafierritos como para darle uso, una de las masas de 1,5 kg que tengo, martillito que ya lo van a ver en algunos videos donde estuve haciendo canaletas en el baño al lado de la mochila. Bueno, ahora parece que lo voy a tener que sacar del inodoro para cambiarlo de posición. Destornillador total pH 2 por 150, destornillador en top pH 1, pinza total de 8 pulgadas, alicate universal, pico del oro, doble cremallera, Paco, destornillador McCarthy 5%, modelo nuevo, bicomponente, jueguito de llaves Allen, pinza de punta, un alicate, dado que hay que reemplazar todo lo que viaja por encima de la mesada, o sea, caños de gas, que mañana voy a traer las llaves de caños de gas, caños de luz, le va a anexar tomas, va a estar interesante. Una soguita, pinza de 6 pulgadas 5, no puede faltar algo Inco en las cajas, destornillador McCarthy 8 por 150, pH 2 por 150 en top. Les voy a comentar algo aunque no lo crean. Parece que hace 2 o 3 meses me olvidé de estos destornilladores acá. Yo ni cuenta me había dado. Pero como el cliente es de tanta confianza, me los guardó. Tuve que disimular como que me importaban. Pinza tipo Ford de 2 posiciones. Francesita total de 8 pulgadas. Mañana ya voy a ir trayendo herramientas más grandes. Ya de media 716, antigua generación. Un par de cortafierros más por las dudas. Bueno, cinta métrica, chiquita en este caso, para empezar, pero ya queda todo acá como para ir trayendo unidades para poder ir armando, desarmando. Va a haber trabajo interesante. Se están subiendo un par de videos haciendo canaletas. Nada. Hoy no estuve en la obra TR, mañana sí, voy a ir en la mañana y después del mediodía ya me vengo para acá. Tal cual como hablamos en las charlitas. Así que bueno, quería mostrarles más o menos el inicio. Esto lo vamos a poner acá. Les comento que se me destruyó la cartuchera. La verdad que salió del grupo. Pero bueno, hoy me ha sido útil porque tuve un problema mecánico, una dificultad mecánica en la moto. Así que a la vez voy a tener que lavar todas las unidades de la cartuchera. Ya dejamos esto acá y vamos preparando para retirarnos. Les mando un saludo.